Vamos a intentar una descripción y un análisis integral desde la perspectiva de la complejidad de un conjunto de fenómenos que desde nuestro punto de vista están vinculados y articulados, que tienen que ver con la reproducción del poder, con la reproducción de las composiciones del poder que pueden ir variando en la medida que va variando no solamente su perfil y sus estructuras, sino también sus estrategias. Las estrategias de estas estructuras, o lo que Foucault llama diagramas de poder o diagramas de fuerza. El tema que nos trae obviamente tiene que ver con lo que hemos venido mencionando ya en los últimos ensayos y exposiciones, quizás con cierta data también desde el diagrama de poder de la corrupción, que fue un ensayo que se publicó. Es la relación entre lo que se llama, desde nuestro punto de vista y nuestra forma de hablar, la relación entre el lado luminoso e institucional del poder y el lado oscuro, inclusive opaco del poder. Y habíamos llegado a la hipótesis de que en la actualidad, en un capitalismo tardío y en una modernidad tardía avanzada, donde también está avanzada la decadencia y la descomposición y la crisis civilizatoria, la crisis de la civilización moderna, en el contexto de la crisis ecológica, lo que tenemos es una transformación de la concomitancia y complementariedad de las formas de poder del lado oscuro y del lado luminoso del poder. Y habíamos dicho que se ha llegado a un punto donde el lado oscuro del poder ya controla, no solamente atraviesa el lado luminoso e institucional del poder y lo usa como dispositivos para la reproducción no solamente del poder, sino para la reproducción de las formas paralelas del poder que tienen que ver con el lado oscuro del poder, por ejemplo, los carteles. Pero creo que ahora estamos en una etapa más avanzada todavía, donde se habría pasado de una especie de competencia bastante salvaje entre carteles por el dominio territorial y el dominio de las rutas y el dominio de los mercados, de los tráficos, a un arreglo entre los distintos carteles. Es decir, habrían tomado conciencia de su incumbencia en el contexto de la globalización y se estarían globalizando a tal punto que prefieren, digamos, llegar a acuerdos y se estaría formando un conglomerado de las mafias de manera integral y de manera globalizada, no solamente regional, sino mundialmente. Pero además, en la medida que hay una relación entre el lado oscuro y el lado luminoso del poder, lo que estaría ocurriendo es que se estaría formando o fortaleciendo un conglomerado más amplio de las burguesías. Un conglomerado entre las burguesías tradicionales, las burguesías nuevas, las burguesías de los nuevos ricos, las burguesías rentistas y las burguesías del lado oscuro del poder, es decir, de los tráficos y de los carteles. Es decir, se estaría formando un conglomerado porque tendrían más intereses en comunes y por lo tanto se benefician mejor en la medida que están articulados y funcionan más o menos como oligopolios. Es decir, se aprovechan del control que tienen sobre los mercados, sobre el capital, sobre los estados y los gobiernos e inclusive sobre algunos dispositivos de las organizaciones internacionales de carácter punitivo. Entonces, estamos asistiendo
a un momento que desde el punto de vista nacional puede parecer como que los carteles ya no pelean, llegan a un acuerdo, los carteles ya no disputan con el poder oficial, el poder institucional, el Estado, digamos en una especie de horizontalidad de competencia, sino que se habría pasado no solamente a una verticalidad o de parte de los carteles, que en algunos casos puede haber pasado, dependiendo del país, o en la dominancia del poder político. Lo que se habría conformado es una especie de composición perversa, donde, digamos, hay una iniciativa de parte del poder político, sea de izquierda o de derecha, sea neoliberal o neopopulista, sea conservador o progresista, en la medida que tienen concomitancia con estos tráficos y por lo tanto viven, experimentan y aceptan esta relación entre el lado oscuro y el lado luminoso del poder, entonces se habría conformado una especie de división, si ustedes quieren, de tareas, de trabajos y de iniciativas, donde el poder político se encargaría de garantizar, encubrir y cubrir todos los actos ilícitos y además garantizaría las transferencias de capital del lado oscuro del poder al lado luminoso del poder, lo que comúnmente se llamaba lavado. Sin embargo, ya hemos adquirido formas completamente distintas, mucho más avanzadas, más dinámicas y en términos de las técnicas financieras mucho más actualizadas y novedosas, donde, digamos, lo que está circulando es un capital que ya no solamente pertenece o al lado oscuro del poder o al lado luminoso del poder, sino es un capital que se comparte entre las distintas burguesías, tanto del lado oscuro del poder como del lado luminoso del poder. Entonces, estamos viviendo una transformación globalizada, una integración de las burguesías en su conglomerado y en la transformación de sus perfiles, pero también de las estructuras de poder. Entonces, las sociedades y los pueblos se estarían enfrentando al conglomerado burgués perverso que se estaría conformando, al conglomerado de capitales perverso que se estaría conformando y a estructuras barrocas del poder que se estarían conformando como oligopolios y en el sentido de la globalización. Ya estarían actuando de manera, si ustedes quieren, para decirlo de una manera ilustrativa, mancomunada. Entonces, lo que se enfrenta es completamente distinto. Por eso se observan que, para asombro de la opinión pública y de los medios de comunicación, que siempre están retrasados y siempre son miopes y no alcanza su mirada a ver lo que está ocurriendo, creen que son, digamos, sorprendentes fenómenos como que jueces terminan liberando delincuentes y sobre todo a condenados ya, y policías o parte de la policía termine encubriendo o esté totalmente metida, en tanto sus tareas son precisamente de garantizar, de cubrir los tráficos y los movimientos del tráfico de drogas, de cocaína y todo lo demás, que además ya tienen incidencia en los otros tráficos, tráfico de cuerpos, tráfico de trata de blancas, tráfico de órganos, es decir, tráfico de armas, es decir, ya todo de alguna manera se ha articulado y funciona como un fenómeno integrado, perverso a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, obviamente, y que adquiere características muy singulares a nivel local. Entonces, para los medios y para la opinión pública y para algunos analistas, o más bien para la mayoría de los analistas, entre comillas,
terminan siendo sorprendentes y como, digamos, fuera suficiente una especie de denuncia, cuando precisamente el mundo se ha transformado en ese sentido. En un ensayo anterior, no en una exposición, hemos llamado a esto un mundo bizarro, que ya habríamos entrado a un mundo bizarro. El mundo bizarro que funciona al revés o funciona de otra manera, donde se borran definitivamente lo normal y lo anormal, lo ilícito y lo lícito, es decir, ya funciona de otra manera, es decir, funciona de acuerdo a las lógicas y a las valoraciones del lado oscuro del poder, cuya predominancia pragmática habría, digamos, contaminado definitivamente los imaginarios y las subjetividades de la otra burguesía. Es decir, ya todo es permisible en este mundo y funciona de esa manera, es decir, la maquinaria ya se ha transformado de poder y funciona de esa manera. Entonces no es nada sorprendente y las denuncias no mellan pues estas estructuras de poder, en los núcleos de estas estructuras de poder, sus nudos y sus tejidos y sus redes, no mellan en absoluto. Es decir, sencillamente forman parte de una especie de teatro donde lastimosamente, a pesar de las buenas intenciones que pueden tener los denunciantes, las buenas intenciones que pueden tener algunos descriptores demasiado específicos, demasiado sesgados, circunscritos más que sesgados, no logran ver, digamos, la complejidad del asunto, la complejidad de la problemática altamente integrada en el sentido, digamos, de las transformaciones perversas del poder, del capital, de los controles territoriales, de los controles de los mercados, de la circulación entre distintos mundos del capital, del mismo capital, entre el mundo luminoso, el mundo opaco y el mundo oscuro del poder. Entonces, no es extraño que todos los dispositivos que antes funcionaban para el Estado ahora funcionen para una, digamos, una estructura de poder globalizada, perversa y globalizada, y en ese sentido estaríamos precisamente en otra cosa. Entonces aquí no alcanza solo la denuncia, sino la denuncia terminaría, digamos, como legitimando lastimosamente toda esta estructura del poder que no ve la denuncia. Lo que hay que denunciar no es precisamente estos comportamientos, aunque hay que denunciarlos en términos, digamos, de descripciones específicas que formen parte de una denuncia mucho más compleja, más integral. Lo que hay que denunciar y señalar, digamos, es esta transformación de las estructuras de poder, del capital, de la dominancia del capital y de los controles territoriales ya globalizados, donde las burguesías ya estarían formando un conglomerado oligopolio perverso. Entonces, esto es lo que hay que denunciar y señalar y tener conciencia de que con qué maquinarias de poder se está peleando ahora. En ese sentido, es indispensable, pues, tomar en cuenta este tema, este contexto de la maquinaria de poder globalizada, de las estructuras del poder globalizado y de los diagramas de poder globalizados y transformados. Y en ese sentido tendríamos que decir algunas cosas sobre la caracterización de estos diagramas de poder y de estas estructuras de poder, y por lo tanto también de las transformaciones de capital. Ya no estaríamos hablando, como hemos hablado antes, en la crítica de la economía política generalizada, de la dominancia del capital financiero especulativo y extractivista, que subsume, digamos, y subordina al capital industrial y a los otros capitales en función precisamente de la especulación, donde los precios son precios inflacionarios que se obtienen gracias precisamente a los monopolios del mercado y al control de las cadenas productivas. Pero ahora aún más, esas transformaciones estarían implicando la conexión de distintas cadenas, de distintos procesos que se dan en la formación de capitales y de excedentes. Los capitales de la economía luminosa, institucional, y los capitales de la economía
mundo del lado oscuro, entonces estarían completamente articulándose, entonces estaríamos ante una apropiación del excedente con características perversas, pero además una formación del excedente con características perversas, donde ya ha quedado muy atrás en el siglo XIX la tesis de la explotación de la fuerza de trabajo, y habríamos entrado, digamos, algo muy parecido a lo que fue el inicio del sistema mundo capitalista y el inicio del sistema mundo moderno, que es la esclavización generalizada. Estaríamos entrando a una suerte de esclavización generalizada con otras características de las sociedades y de los pueblos que caerían bajo el control territorial de estos conglomerados, que ya no solamente son carteles, sino son conglomerados entre carteles y empresas. Para dar un ejemplo, es decir, en este momento podemos no solamente entender que la violencia descarnada contra los ecosistemas, la quema de bosques, por ejemplo en la Amazonía, para ampliar no solamente fronteras agrícolas que tienen que ver con la soya, que tienen que ver con la ganadería, sino las fronteras agrícolas mineras, que tienen que ver sobre todo con la explotación del oro. Este avance es financiado ya no por capitales cooperativos o singulares, sino ya empieza a circular el gran capital perverso de este conglomerado burgués. Es decir, la minería destructiva y contaminadora estaría financiada por este conglomerado, por este capital perverso que ya está funcionando de una manera integral y globalizada. Entonces lo que se enfrenta es esta burguesía perversa, es decir, esta burguesía polimorfa, perversa y barroca, que tiene un capital que también es barroco, pero que ya está integrado y, digamos, que solo puede, digamos, reproducirse, es decir, valorizarse en términos despiadados, es decir, en términos de destrucción ecológica y en términos de destrucción de toda humanidad. Por eso los niveles tan gigantescos de feminicidios que se ha llegado, sobre todo en México, pero también en otros lugares de América Latina y en otros países. Y a nivel general, digamos, inclusive en países como Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y Europa, los feminicidios también tienen cierta importancia, pero digamos los niveles de violencia a los que se ha llegado son niveles de violencia, si ustedes quieren, casi necesarios para este tipo de maquinaria de poder y de capital y de reproducción del poder y del capital perversos, ¿no? Entonces, no puede haber otra forma, ya no puede el capital reproducirse de forma lenta, con tasas de retorno lentos, como en la época de la burguesía industrial, donde la inversión esperaba, digamos, un retorno más largo. Hemos llegado no solo, digamos, a tasas de retorno más rápidos, más cortos, a partir de la especulación financiera, sino a tasas de retorno mucho más rápidos a partir precisamente de este flujo complejo dinerario entre mundos, y donde solo se puede obtener lo que se quiere obtener en términos de ganancias a través de la destrucción planetaria, la destrucción de la humanidad, la destrucción de las sociedades, el genocidio de las mujeres, que se llama feminicidio. Es decir, solo se puede obtener ya de una manera directa y descarnada con el asesinato masivo. Entonces, a eso hemos llegado. De eso tenemos que tener conciencia, y contra eso se está peleando. En este contexto, entonces, no tiene ningún sentido, no solamente lo que hemos dicho, una denuncia muy puntual, muy moral, muy vinculada a la ley, ¿no? Porque la ley ahora ya es usada, diga lo que diga, y la norma ya es usada por estos dispositivos. Es decir, porque ya se ha legalizado precisamente el funcionamiento de ese sistema perverso. Entonces, no es suficiente de ninguna manera una denuncia de este tipo, y no tiene el alcance suficiente, sino más bien termina sirviendo de legitimación. Entonces no tiene sentido
también proponer reformas que tendrían las características de, digamos, arreglar las cosas. Pero ¿cómo se puede arreglar en ciertas superficies, ciertas áreas, cuando ya, digamos, la maquinaria está en otra cosa? Es decir, la maquinaria, digamos, en general, no solamente habría podrido el lado luminoso del poder, lo había atravesado y controlado, sino que lo habría hecho refuncionalizar, lo habría revivido, pero en aras de otras lógicas, de otros funcionamientos que tienen que ver con la reproducción perversa de capital, perversa de esta burguesía barroca y de este conglomerado burgués, y perversa de esta violencia desatada y polimorfa contra la humanidad, contra los territorios, contra los ecosistemas, contra las mujeres. Entonces estamos asistiendo, digamos, a un mundo completamente distinto, un mundo bizarro, en pleno sentido de la palabra, que ya amenaza de manera no solamente ecológica, sino ya amenaza definitivamente la desaparición de la humanidad, hacerla desaparecer no solamente como cuerpos, como sociedades, sino hacerla desaparecer como subjetividades, porque ya estaría pulverizada la subjetividad de la humanidad, la cultura, las culturas de la humanidad, porque estaremos asistiendo no solamente al sistema mundo de la cultura, de la banalidad, sino estaremos asistiendo a una anticultura, un sistema mundo de la anticultura, un sistema mundo de la antiproducción, un sistema mundo de la destrucción. Entonces estaríamos convirtiendo en nada al ser humano y a los demás seres en función y en áreas despóticas y tremendas y demoledoras de una violencia que busca reproducir de manera magnífica y fabulosa, es decir, aterradora, el capital, las dominaciones, los controles territoriales. Entonces, ante esta situación calamitosa y hasta apocalíptica, tendríamos que actuar de una manera completamente distinta. Y eso implica definitivamente destruir la maquinaria que se está formando y que se ha formado. Y, es decir, intervenir, las sociedades y los pueblos tienen que intervenir, recuperar sus territorios, recuperar su humanidad, defender a las mujeres, defender a todas las víctimas, defender a los pueblos indígenas, que son otros pueblos que están completamente amenazados, en términos no solamente de etnocidios, sino de genocidios, precisamente porque sus territorios son los que son apetecidos por estos conglomerados burgueses, que ya no son solamente mafias, sino no solamente son carteles, sino son empresas barrocas y perversas. Entonces, la guerra ya está declarada, es una guerra, digamos, no declarada en la práctica, no declarada abiertamente, pero en la práctica sí, cuando se asesina, cuando se destruye bosques, cuando se comete feminicidios en masa, de manera acumulativa, entonces ya está declarada la guerra contra las sociedades humanas, contra la humanidad y la cultura que queda. Entonces, en defensa, los pueblos tienen que levantarse si quieren tener porvenir, si quieren no perder su humanidad y no perder el planeta. Nosotros quedaríamos aquí en esta exposición en espera de continuar su análisis.